Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bastante bien. Hoy te voy a hablar acerca de mi experiencia en el internado médico. Después de tantas horas de desvelo, exámenes de admisión rechazadas, cancelación de reuniones por seguir estudiando, sacrificio de tiempo para divertirte, por fin logras ser aceptado en la carrera que tú decidiste y en la carrera que más te apasionaba, medicina. Después de que ese tiempo pasa, es momento de llevar a la práctica todo lo aprendido en dicha escuela. Esa práctica se va a llevar a cabo por un año, se conoce como de manera que cuando completas los años de estudio en la facultad es necesario irte a practicar a un hospital. Para poder practicar en un hospital tienes que seleccionar primero tu sede. Al menos en mi universidad, como lo seleccionábamos, era por promedio. Es decir, se hacía una lista, nos hicieron una reunión con todos los alumnos de mi generación y se hacía una lista del 1 hasta el que terminara. En mi caso, mi generación era, si mal no recuerdo, de 42 alumnos. De manera que los primeros lugares eran los que tenían la opción de elegir a los mejores hospitales. Una vez que te das cuenta de cuál es el hospital que más te conviene, porque te queda más cerca, porque te lo recomendaron las generaciones de arriba, porque se tiene la certeza de que ahí se aprende muy bien, porque no tienes un trato tan malo, se tiene que hacer un examen de admisión. En mi caso, al ser el hospital militar, tuve que hacer un examen psicológico y uno de conocimiento. El hospital se encuentra en el centro de la ciudad, de manera que lo que tuve que hacer fue irme en un automóvil y buscar estacionamiento, porque lamentablemente la delincuencia es muy alta. Pero para mi error fue que como no conseguí un estacionamiento muy cercano al desconocer la zona, lo dejé estacionado a unos 3 kilómetros del hospital. Afortunadamente llevaba algo de tiempo. Pues total que llego al estacionamiento, parqueo el carro, si les soy sincero iba un poco asustado y ya me agarré caminando hasta llegar al hospital. Una vez que llegué al hospital, mi primera impresión fue tal que la verdad me asusté demasiado, porque a la entrada, a la caseta, habían militares, en la parte del patio habían militares haciendo algún tipo de ejercicio, algún tipo de mantenimiento, habían militares revisando, en fin, un hospital militar. El hospital se divide en dos edificios grandes, uno que es un área de hospitalización, donde están internados los pacientes, y un área de consulta externa, es decir, donde se ofrece la consulta por las mañanas, tardes, y en ese edificio está el área de control escolar. Ahí es justo donde me iba a dirigir a realizar el examen. Una vez que llegué a ese sitio, en verdad yo estaba tan asustado que me empezaron a temblar un poco las piernas. Llegué, chequé en la lista y pues sí, efectivamente estaba todo registrado, todo bien, pero en ese momento pasó por mi cabeza la siguiente frase: ¿qué demonios estaba haciendo yo en un hospital militar? ¿En qué momento se me ocurrió ir a hacer trámites a ese hospital? Porque cabe resaltar que una cosa es que yo quisiera el hospital, pero otra cosa es que ellos me aceptaron. Y para que me pudieran aceptar tenía que pasar el examen de conocimiento y aparte el psicólogo tenía que ver que yo era apto para ese hospital. Pues total que el examen de conocimiento no se me hizo muy complicado, eran aproximadamente 40, 50 preguntas relacionadas con pediatría y ginecología, y pues no fue una parte tan compleja, se llevó a cabo sin ningún problema. Después de que salías del examen de conocimiento, tenías que ir a la segunda planta donde estaban los psicólogos para que te hicieran el examen psicológico. Llegó mi turno de entrar con el psicólogo, pues ahora sí que psicólogos militares, y ya mi experiencia fue la siguiente. Me dijo: toma asiento. Me senté y lo primero que me preguntaron es: ¿por qué quieres estudiar? ¿Por qué quieres hacer tu internado médico en este hospital?
Mi respuesta fue que pues me gusta la disciplina, que quiero nuevos retos y cosas relacionadas con eso. Y él se me quedó mirando. Y ya de la nada me empezó a gritar: ¿estás acostumbrado a trabajar bajo presión? Y yo de, caray. ¿Estás consciente que los doctores te van a gritar? ¿Estás consciente que los médicos son militares y te van a hacer llorar? Y me empezó a gritar cosas así para ver si estaba consciente en el sitio en el cual estaba metido. Y ya yo me armé de valor y con seguridad le dije: sí, estoy consciente de eso y sé que puedo lograrlo. Y ya como que se calmaron las cosas, hizo unos apuntes en su libretita y ya me dijo que era todo, ya me podía ir de ahí. A las 2 semanas de que realicé el examen de conocimientos y el psicológico, era el momento de darnos el resultado. Yo en ese momento me encontraba trabajando en el mercado de abastos. Toda mi vida, hasta antes de recibirme como médico, trabajé de cargador, lo digo con mucho orgullo. Entonces me encontraba cargando unos costales de chiles y en eso me llegó una notificación de que ya se iba a dar la lista de los compañeros que fueron admitidos por el hospital militar. Para eso el coordinador del internado médico hizo una videollamada con todo el salón para ya dar los admitidos a los diversos hospitales. Y ya llegó el turno para el hospital militar y solamente aceptaron a cuatro alumnos de 8 que íbamos de la universidad. O sea, tenía el 50% de probabilidad de entrar y el 50% de probabilidades de ser rechazados. Pues total, que primero mencionan a un compañero, y pues ya solo quedaban 3 lugares y quedábamos 7 todavía disponibles. Mencionan al segundo compañero y dije, no, pues ya está muy difícil que quede. Y después me mencionan a mí, ya dicen: Moisés Escobedo, fuiste admitido en el hospital militar. En ese momento sentí que hasta mis rodillas se desvanecieron, me puse bien alegre. Me acuerdo que fui corriendo con mi papá y le dije que fui aceptado en el hospital militar. Yo realmente quería estar en el hospital militar, entonces para mí fue un gran alivio el ser admitido, porque de no realizar el internado médico ahí, ya tenía que buscar una plaza, pero muy probablemente fuera del estado. Entonces sí tenía mucho que perder y mucho que ganar. Después de ser admitido al hospital militar, el jefe de la guardia, de los que iban a ser nuestros jefes para el siguiente ciclo, nos pidieron nuestros números de teléfono para integrarnos a un grupo de WhatsApp. Total que el jefe nos integró al grupo y mandó un mensaje en el cual puso que los que quisieran ir a practicar íbamos a entrar a nuestra primera guardia a principios de año, es decir, desde el 1 de enero. Pero yo era la guardia D, de manera que el 1 de enero iba la guardia A, el 2 de enero iba la guardia B, el 3 de enero iba la guardia C y a mí me tocaba presentarme por primera vez en el hospital hasta el jueves 4 de enero. No recuerdo si era jueves, pero el 4 de enero sí, era el día que me tocaba presentarme. De manera que mi jefe de guardia pone en el grupo que para las personas o internos que quisieran saber un poco más antes de entrar a la guardia, podíamos ir con él para que nos diera un recorrido por el hospital y nos explicara un poco el cómo se manejaba el sistema, cómo se hacían los encames, cómo se hacían las hojas de referencia, solicitudes de estudio, cómo se llevaba a cabo todo el sistema de la Sedena, porque tienen su propio sistema electrónico. De manera pues que a mí se me hizo factible, se me hizo chido y le dije que yo iba. Y para mi mala suerte solo quise ir yo, nadie más fue. Entonces llego a una sala de hospitalización. El hospital se dividía en varias salas, en su momento lo explicaré, pero llegué a una sala de hospitalización que era exclusiva para mujeres y justo estaban en el pase de visita o entrega de guardia, porque ellos la guardia donde yo estaba se lo iba a entregar a la guardia A, es decir, a la guardia que iba a iniciar el año. De manera que llego, lo saludo, lo conozco por primera vez
a mi jefe y ella me dice, mira, Moy, vamos a hacer el pase de visita, entrega de guardia, para que estés presente, veas cómo se hace y para que vayas viendo cómo se maneja esto. La sala tenía aproximadamente 7, 8 cuartos y en cada cuarto habían 3 pacientes. De manera que la entrega de guardia consiste en lo siguiente, es ir paciente por paciente y describírselo a la guardia entrante y a los médicos adscritos que se van a quedar de guardia para que estén al tanto de cómo pasaron la noche, de los medicamentos que están llevando a cabo, si se les mandaron a hacer estudios, cómo están los reportes y los pendientes que haya. Es decir, pasamos a la cama 1 y paciente posoperado de artroplastia de cadera, es decir, se le puso una cadera nueva el día de ayer, se describe cómo pasó la noche, el paciente pasó con dolor, se le pasó tanto medicamento para el dolor y el día de hoy está pendiente una radiografía lateral y lavado quirúrgico. Entonces esos pendientes a nosotros como internos nos corresponde realizarlos y a la guardia entrante anotaba los pendientes, realizar radiografía y lavado quirúrgico y así sucesivamente se pasaba a la 2. La 2 tiene pendiente realizar estudios a las 3 de la tarde y se anotaba pendientes, estudios a las 3 de la tarde. Se pasaba a la cama 3, se presentaba al paciente, tiene pendiente transfusión de sangre a las 7 de la noche y ya quedaba ese pendiente. Y así sucesivamente paciente por paciente. Entonces para mí era algo completamente nuevo, estaba emocionado, pero a la vez sabía que tenía una responsabilidad muy grande, pues de un día a otro aprenderte a todos los pacientes, todas sus necesidades, pues sí es una tarea bastante difícil. Pues total que terminamos el pase de visita y llaman de quirófano que necesitan 2 internos para una cirugía urgente de una colecistectomía, es decir, para quitar la vesícula a un paciente. Y total que mi jefe de guardia me dice, oye, ¿te animas a ir? Y yo, ay caray, pues sí, me aviento. Pero para mi mala suerte no sabía ni dónde estaba el quirófano, no sabía dónde vestirme, no sabía dónde agarrar los trajes quirúrgicos y estuve batalla y buscar las cosas. Oye, iba por la sala, oye, por los pasillos, alguna enfermera que me encontraba, ¿sabes dónde está el quirófano? Sí, aquí abajo a la derecha. Y ahí llegaba abajo, oye, ¿sabes dónde está el quirófano? Sí, aquí enfrente. Y una vez que llegué al quirófano vi a unos doctores, ¿saben dónde puedo agarrar un traje quirúrgico? Sí, lo tomas de aquí de al lado. Total que me vestí, llegué al quirófano y ya estaban empezando la cirugía y el cirujano estaba molesto. Iba entrando y ya me ve y me dice, ¿tú qué, güey? ¿A qué horas piensas llegar? Pero él creyendo que yo ya era un interno, ya sea un MIP 1 o MIP 2, es decir, un interno en los primeros 6 meses o en los segundos meses, que en los segundos 6 meses, perdón, que son los MIP 2. Yo pues no le respondí nada. Total que llego al quirófano, era el quirófano 1, todavía me acuerdo perfectamente. Y ya me ve el médico y me dice, oye, ¿tú qué, güey? ¿A qué horas piensas entrar? Y pues ya yo entré, pero iba yo callado, sin decir, pues iba asustado, sin decir absolutamente nada. Y ya me dice, pásate al frente. Y estaba otra compañera, la que iba a ser mi MIP 2, es decir, una compañera de la generación del jefe de grupo, ahí asistiéndolo también. Entramos nosotros 2 a la cirugía. Total que empezamos a hacer la cirugía y mi compañera, por equivocación, les digo, estábamos quitando la vesícula, le da un llegue al hígado, le produjo un corto, pero eso fue por equivocación. Y ya pues nos asustamos un poco porque empezó a sangrar mucho, contuvimos el sangrado y ya me pregunta el cirujano, ¿qué problema puede haber aquí? ¿O qué va a pasar? Ya le dije, no, pues realmente no va a pasar nada porque el hígado se regenera sin ningún problema. Se me queda mirando y me hace, ¿tú eres el cirujano o qué, güey? A ver, pásate de este lado. Y me quedé de, la madre. Y me dice, no te creas, sí tienes razón, no hay ningún problema. Total que acabamos de la cirugía y ya le explico al cirujano pues que yo iba llegando ese día, ni siquiera tenía mi primer guardia. Entonces mandan a llamar a los jefes, tanto al jefe de internos como al jefe de guardia, porque él decía, no manches, ¿cómo pueden mandar a un MIP 2
y a un MIP 0, es decir, yo que todavía no iniciaba mi internado médico, a apoyar una cirugía de urgencia. Total que a mí el cirujano me felicitó y a ellos pues los regañó demasiado. Y ya salimos de la cirugía, todo estuvo bien y me esperé hasta que iniciara mi primera guardia.